En una ciudad donde la fe cristiana está prohibida, una joven de apenas 22 años descubrió un amor más fuerte que el miedo. Su nombre era Miriam y vivía en Teherán, la capital de Irán. Educada en el Islam chiita desde niña, jamás imaginó que un encuentro inesperado en una estación de metro cambiaría su vida para siempre. Allí, una mujer le entregó en silencio un pequeño evangelio escondido en un pañuelo. Movida por una extraña inquietud, Miriam comenzó a leerlo en secreto durante las noches. Cada palabra le hablaba directamente al corazón, como si alguien la llamara por su nombre desde dentro de las páginas. Lo que siguió fue un camino de fe, persecución, arresto y milagros detrás de los muros de una prisión. En un país donde confesar a Cristo es un crimen, Miriam decidió dar el paso más peligroso de su vida, entregarle su alma a Jesús. Esta es su historia de conversión. Miriam creció en un hogar tradicional musulmán, en uno de los barrios más conservadores del sur de Teherán. Su padre era ingeniero, su madre enseñaba Corán a niños del vecindario. Desde pequeña fue instruida en las costumbres islámicas, rezos 5 veces al día, ayunos durante el Ramadán y el uso obligatorio del hiyab desde los 9 años. Aunque obedecía con respeto, algo en su interior se sentía vacío. Las palabras del Corán no le hablaban al corazón. Sentía que Dios estaba lejos, inalcanzable. A los 16 años, comenzó a estudiar medicina en la universidad. Allí descubrió un mundo más amplio, con ideas nuevas, pero también con una vigilancia constante del régimen islámico. Un día, mientras esperaba el subte, una mujer de rostro amable se le acercó en silencio y le ofreció un pañuelo. Dentro había un pequeño libro, sin título visible. Era un evangelio de Juan en persa. Miriam lo escondió rápidamente en su bolso, sin saber por qué no lo rechazó. Algo le decía que debía leerlo. Esa misma noche, en la intimidad de su habitación, lo abrió temblando. Las primeras palabras la desconcertaron. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Siguió leyendo hasta que una frase la quebró. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nunca había oído que Dios quisiera hijos, solo siervos. Esa noche, por primera vez, lloró delante de un libro. Algo en su alma se había despertado. Durante semanas, leyó el evangelio cada noche en secreto. Lo escondía entre libros de medicina. Empezó a escribir preguntas en un cuaderno. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Dios puede amarme así? Un día, encontró un número de teléfono anotado al final del librito. Dudó varios días, pero finalmente llamó. Una voz amable le respondió y la invitó a una reunión de oración. El encuentro era en casa de una mujer mayor, en un barrio lejano. Fue de noche, con un pañuelo extra para cubrirse bien. Tenía miedo, pero fue. Allí conoció a 4 personas más. Todos eran cristianos iraníes, reunidos en secreto. Le cantaron a Jesús con una guitarra desafinada. Había lágrimas, abrazos, una paz extraña en el ambiente. Después del canto, una mujer compartió su testimonio. Contó cómo Jesús la había liberado de años de depresión. Miriam no podía creer lo que oía. Luego, oraron juntos. Nadie le pidió convertirse. Solo hablaron de amor, de libertad, de perdón. Pero Miriam sintió que ese lugar era más hogar que su propia casa. Volvió a casa en silencio, temblando. Esa noche soñó con un hombre de túnica blanca que la llamaba por su nombre. Cuando despertó, supo que no era un sueño cualquiera. Desde ese momento, algo dentro de ella cambió. Comenzó a desear conocer más a ese Jesús del que hablaban. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero no podía detenerse. A la semana siguiente volvió a la reunión. Esta vez cantó con ellos. Cuando cerró los ojos, sintió una paz que nunca antes había conocido. Estaba empezando a creer. Durante los siguientes meses, Miriam siguió asistiendo a las reuniones clandestinas. Aprendía sobre Jesús, leía la Biblia y oraba con una intensidad que nunca antes había experimentado. Pero sabía que todo esto tenía un precio. En Irán, abandonar el Islam es considerado apostasía, un crimen que puede costarte la cárcel o incluso la muerte. Su familia notó cambios. Ya no discutía sobre religión, evitaba recitar el Corán y pasaba largas horas en su habitación leyendo. Su madre la confrontó varias veces. ¿Qué estás leyendo tanto?, le preguntó un día. Cosas de medicina, respondió Miriam, temblando. Cada mentira la desgarraba por dentro. Quería contarles, quería gritar lo que había descubierto.
pero sabía que eso podía destruir a su familia y a ella misma. Finalmente, después de casi un año, tomó una decisión radical: quiso ser bautizada. Era el paso definitivo, el que marcaba su entrega total a Jesucristo. La ceremonia fue secreta, en una casa de campo lejos de la ciudad. Usaron una bañera grande. Allí, con lágrimas, Miriam confesó a Jesús como su Señor. «Desde hoy te pertenezco», dijo, mientras descendía en el agua. Al salir, sintió como si toda su vida anterior se hubiese lavado. Era una nueva criatura. Pero también, una fugitiva espiritual para su propio país. Regresó a Teherán con un fuego nuevo en el corazón. Comenzó a compartir su fe con otras compañeras de la universidad, siempre con discreción, pero sin esconderse del todo. Una de ellas le pidió una Biblia. Otra le hizo preguntas. Pronto, 3 chicas se reunían en secreto cada semana para leer juntas. Estaban hambrientas de verdad. Sin embargo, esa llama no tardó en llamar la atención equivocada. Un día, Miriam notó que un hombre la seguía al salir de clases. Luego vio una patrulla estacionada cerca. Temió lo peor. Al llegar a casa, borró todos sus archivos digitales, quemó los papeles con versículos y escondió su Biblia en una maceta del balcón. Pero ya era tarde. 2 días después, tocaron la puerta. 4 hombres armados entraron a su casa con una orden de arresto por propaganda contra la República Islámica. Su madre gritaba, su padre quedó paralizado. A Miriam la esposaron delante de ellos, le cubrieron la cabeza con una bolsa negra y la subieron a una camioneta sin ventanas. Durante el trayecto no supo hacia dónde la llevaban. Solo escuchaba el sonido del motor y su propio corazón latiendo como un tambor. Cuando finalmente pararon, la empujaron hacia una sala sin ventanas. Allí, una voz le dijo: «Sabemos quién eres. Sabemos lo que haces. No saldrás de aquí hasta que niegues a tu Dios». Los primeros días en prisión fueron un infierno. La mantuvieron aislada, sin contacto con nadie, en una celda sin ventanas, iluminada con un foco encendido las 24 horas. Dormía en el suelo, con una manta húmeda y un cubo de agua sucia como baño. Le daban pan viejo y té frío. No tenía noción del tiempo. A diario la interrogaban. Querían saber nombres, direcciones, cuántas personas conocía en esa red cristiana ilegal. Le gritaban, la amenazaban con tortura. A veces, la dejaban en silencio absoluto. La estrategia era quebrarla sin tocarla, al principio. Pero ella no hablaba. Solo oraba en silencio, repitiendo versículos que había memorizado del Evangelio. Un día, uno de los guardias entró enfurecido. Le arrojó una Biblia vieja sobre la mesa y gritó: «Escupila, písala, négalo ahora y te vas a tu casa». Miriam tembló. Sus labios estaban partidos, sus manos lastimadas. Pero respiró hondo, tomó la Biblia con ternura, y con voz quebrada respondió: «No puedo negar a quien me salvó la vida». Eso fue suficiente para que comenzaran las agresiones físicas. La golpearon con una manguera, le dieron descargas eléctricas en los pies. Querían su rendición. Pero ella se aferraba a Jesús. En una ocasión, pensó que iba a morir. Le gritaron que sería ejecutada por traición a la religión. Esa noche, sola, se arrodilló en su celda. «Señor, si muero, que sea en tu nombre. Pero si vivo, que mi vida sea toda tuya», oró, con lágrimas de entrega total. Y entonces sucedió algo extraño. Al día siguiente, un guardia diferente la llevó a otra celda. Allí encontró a una mujer mayor, de rostro sereno. Era cristiana también. Se llamaba Leila. Llevaba años presa por liderar grupos de oración. La abrazó y le dijo: «El Señor te ha traído aquí por un propósito. No temas. Él está contigo». Durante semanas compartieron celda. Oraban juntas, se leían fragmentos de la Biblia que ambas recordaban de memoria. Era su única fuente de alimento espiritual. Una noche, Leila le contó que había soñado con una paloma blanca entrando por la reja. «Era el Espíritu Santo», dijo. «Viene a darte fortaleza para lo que viene». Miriam lloró como una niña. Por primera vez en semanas, sintió paz. Comprendió que su sufrimiento no era castigo, era testimonio. Su fe estaba siendo purificada. Poco después, Leila fue trasladada. Nunca volvió a verla. Pero le dejó una frase que se le quedó grabada en el alma: «Dios te va a usar,
aunque ahora no lo entiendas. Los interrogatorios continuaron, pero algo había cambiado. Miriam ya no sentía miedo. Incluso comenzó a orar por sus captores. Sabía que Jesús también había perdonado desde una celda. Un día, uno de los carceleros entró y la miró en silencio. Finalmente le preguntó, ¿por qué no tenés miedo? Ella le respondió, porque Cristo está conmigo aquí adentro. Él no dijo nada, pero esa noche le dejó pan fresco y una botella de agua limpia. Fue un pequeño milagro en medio del horror. Pasaron semanas. Nadie de su familia sabía dónde estaba. No le permitían hacer llamadas. En la cárcel, Miriam solo tenía dos cosas, su fe y su memoria del Evangelio. Cada noche repasaba en silencio los pasajes que había memorizado, no temas, porque yo estoy contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, esas palabras eran su alimento. Cuando el dolor se hacía insoportable, las repetía una y otra vez. A veces en voz baja, a veces solo en su mente, para no enloquecer. Un día, sin explicación, fue llevada a otra sala. Allí había un hombre de traje, alto, con una carpeta. Era un alto funcionario del Ministerio de Inteligencia. Le ofreció un trato, sería liberada si firmaba una declaración pública renegando del cristianismo y aceptando que había sido engañada por elementos extranjeros. Miriam lo miró fijamente. Su cuerpo estaba débil, pero su alma era un roble. No puedo negar a Cristo, ni siquiera para salir de aquí, dijo. Él la miró en silencio. Luego escribió algo, selló un documento y la envió de regreso a su celda. Pensó que su destino estaba sellado, años de prisión, tal vez muerte. Pero 2 días después, una guardia entró corriendo y le gritó, «Vestite, te vas». Miriam no entendía nada. La empujaron hacia la salida sin darle explicación. La subieron a una camioneta sin esposas. Esta vez, el trayecto fue distinto. Cuando la bajaron, estaba frente a su casa. Su madre la vio y cayó de rodillas llorando. Había pasado más de 3 meses detenida. Tenía marcas visibles en las muñecas y moretones en los brazos. Pero había vuelto, y seguía creyendo. Su padre no hablaba. La miraba con una mezcla de rabia y miedo. El ambiente en casa se volvió denso, peligroso. Sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo. Al día siguiente, recibió una llamada desde un número oculto. Era uno de los miembros del grupo cristiano clandestino. Le ofrecieron refugio en una casa segura fuera de Teherán. Aceptó sin dudarlo. Esa noche, mientras empacaba en secreto, oró por sus padres. Les dejaba una carta con solo una frase, no teman. Estoy en manos de Dios. Viajó de noche, con documentos falsos. El contacto la llevó por caminos secundarios, hasta una ciudad pequeña cerca de la frontera. Allí, la esperaba una comunidad de creyentes. Fue recibida como una hermana mártir. Muchos habían oído su historia. Algunos lloraban al verla, otros simplemente la abrazaban en silencio. Miriam sentía que había vuelto al hogar. En esa comunidad comenzó una nueva etapa, sanar, testificar y servir. Pero también, preparar su escape definitivo. Sabía que tarde o temprano, la policía volvería por ella. Pasaron 2 meses en esa casa. Durante ese tiempo, ayudó a cuidar niños, cocinó para ancianos y comenzó a escribir su historia. Quería dejar testimonio antes de partir. Un día, mientras oraba, sintió una frase en su corazón, el tiempo ha llegado. Supo que era hora de cruzar la frontera y comenzar una nueva vida en libertad. Con ayuda de cristianos perseguidos, Miriam emprendió su huida final. Su destino era Turquía, cruzando las montañas del noroeste, una ruta peligrosa vigilada por militares y patrullas fronterizas. Viajó de noche, escondida en la parte trasera de una camioneta con otros 3 creyentes. Rezaban en voz baja mientras avanzaban por caminos de tierra y bosques silenciosos. Al llegar a la zona montañosa, un guía local los condujo a pie por senderos nevados. Hacía frío, y el viento les cortaba la piel. Pero no podían detenerse. Caminaron más de 8 horas. Miriam sangraba por los pies. A cada paso, murmuraba, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», era su única fuerza. Finalmente cruzaron la frontera. Al otro lado, los esperaba un contacto con pasaportes falsos. Fue llevada a un centro de refugiados cristianos en Estambul. Allí cayó de rodillas, llorando.
Pasaron semanas hasta que pudo descansar realmente. Tenía pesadillas, cicatrices internas y externas, pero también una convicción inquebrantable: todo ese sufrimiento había valido la pena por Cristo. Allí conoció a misioneros que ayudaban a cristianos perseguidos. Le ofrecieron testificar su historia en iglesias locales. Al principio dudó, pero luego aceptó. Sabía que su voz podía inspirar. Subió por primera vez a un pequeño púlpito, frente a una congregación de creyentes turcos. Con voz suave, comenzó: me llamo Miriam, y Jesús me salvó en la oscuridad. La sala quedó en silencio absoluto. Al terminar, muchos lloraban. Varios se acercaron a abrazarla. Su historia comenzaba a tocar corazones más allá de las fronteras de Irán. Con el tiempo, recibió asilo político en Europa. Fue acogida por una comunidad cristiana en Alemania. Allí estudió teología y se formó como consejera para víctimas de persecución religiosa. Hoy, Miriam vive en una ciudad del sur de Alemania. Ayuda a mujeres refugiadas, muchas de ellas exmusulmanas. Les enseña que Dios no es miedo, sino amor. Sigue contando su testimonio, ahora a miles, a través de conferencias y videos. Algunos la llaman la voz de las que no pueden hablar. Ella simplemente dice: soy una rescatada. A veces sueña con su país. Ora por sus padres, a quienes no volvió a ver. No sabe si la perdonan, pero los ama. Y ora para que encuentren a Cristo. Dice que su mayor deseo es volver algún día a Teherán, no como fugitiva, sino como misionera. Sabe que quizás no sea posible, pero no deja de orar por ello. Cuando le preguntan si valió la pena perderlo todo por seguir a Jesús, siempre responde lo mismo: no perdí nada. Gané la vida eterna. A sus 29 años, ha vivido lo que muchos no vivirán jamás. Tortura, cárcel, abandono, y también milagros, fe inquebrantable y un amor que le dio sentido a todo. Su historia es una de miles en países donde creer en Cristo significa arriesgarlo todo. Pero también demuestra que la luz de Jesús brilla incluso en los lugares más oscuros. Miriam no se considera una heroína. Solo una hija amada que escuchó la voz de Dios en una estación de metro, y decidió seguirlo hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y compartir con tus seres queridos. Comenta, amén, si crees que Dios es todopoderoso. Y no olvides suscribirte para más testimonios de conversión.